estudios al sociólogo Giovanni Atariwana. Él es director del Movimiento Unidad Popular. Ha sido invitado a este Parlamento Plurinacional que ha sido convocado el día de hoy. Habrá una comparecencia pública el día de hoy en horas de la tarde en la Universidad de Cuenca. Bienvenido, sociólogo Atariwana. Es importante conocer el punto de vista de usted, que es parte, además un referente, pues ha sido invitado a estos diálogos de lo que pregonan, proponen, intentan los movimientos sociales que se levantaron en el mes de octubre. ¿Hacia dónde vamos? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, creo que estamos cumpliendo prácticamente un mes de levantamiento indígena y popular, que movilizó no solamente en Quito, sino en el conjunto del país a miles y miles de ecuatorianos, indígenas, campesinos, trabajadores, la juventud, las mujeres, para expresar nuestro desacuerdo con las medidas económicas que en su momento tomó el régimen de Lenín Moreno. Creo que el país ha cambiado luego de ese levantamiento porque se mostró que hay dos posiciones en este momento antagónicas. Quienes desde el gobierno, desde la derecha política, desde las cámaras de los industriales, nos plantean un modelo de país encauzado en las viejas, dogmáticas y fracasadas recetas del Fondo Monetario Internacional, y quienes desde el lado del pueblo, las organizaciones sociales, la CONAIE, el FUD, lo que hoy se llama el Parlamento de los Pueblos, que planteamos una alternativa distinta que permita resolver los problemas tanto de la crisis fiscal como el tema de la producción, del desempleo, de la atención a educación y salud. Estas dos posiciones evidentemente están en debate. Entendemos que cuando hay un diálogo hay posibilidades de que los gobernantes tomen en cuenta la opinión de la gente. La propia Constitución de la República nos recuerda que la soberanía radica en el pueblo. Artículo 94, 95 y 96 habla del derecho que tenemos los ciudadanos, individual y colectivamente, de participar en la toma de decisiones, en incidir en la política pública. Entonces es totalmente legítimo que hoy organizaciones representativas como la CONAIE, como el FUD, como el Frente Popular, más de 180 organizaciones que hoy estamos en el Parlamento de los Pueblos, ejerzamos ese derecho de proponerle al país. Se ha entregado un documento. Pero las propuestas está claro, y para esto el país entró en una especie de estado de suspensión, en un limbo para que se preparen propuestas. El gobierno, por su lado, estaba sumamente ocupado también preparando una proforma presupuestaria llena de incertidumbres. Los sectores sociales se reunieron en el Parlamento Popular y trabajaron una propuesta, pero hasta allí las cosas, digamos que fluyeron por canales separados. La pregunta es, ¿hay diálogo en este momento? Yo creo que hay diálogo en la medida en la cual están presentadas las alternativas, pero el diálogo debe tener resultados. Es un ejercicio democrático. No, pero un diálogo lo entendemos nosotros con actores sentados en una mesa, con las propuestas en mano y discutiéndolas, tratando de encontrar un acercamiento. Vamos a ver, yo creo que lamentablemente la voluntad del gobierno, y creo que una buena parte de la Asamblea, no va en la línea de escuchar a los sectores organizados. Veamos simplemente lo que pasa con el proyecto económico urgente que está en debate, donde se establecen elementos aquí muy complejos. Sería importante, exactamente, le voy a rogar esto, que de esta proforma recojamos los elementos fundamentales que encienden alarmas en los sectores sociales y que dicen el gobierno si nos está escuchando o no nos está escuchando. ¿Qué es lo que recogen ustedes de esta proforma presentada a la Asamblea? A ver, en la proforma presupuestaria hay por lo menos 4 o 5 alarmas que el pueblo debe tomar las presentes. Primero, el pueblo se pronunció en la movilización y en las encuestas lo dice absolutamente claro, porque no se eliminen los subsidios del combustible, ni diésel ni gasolina. Pero hoy el gobierno incluye aparentemente 600 millones que va a recuperar eliminando, por la focalización de los combustibles, la elevación de la gasolina. Eso va en contrasentido de lo que el pueblo dijo en las calles. El tema del recorte en el área social. Acabamos de escuchar el recorte que se viene en el caso de la educación superior, que es un perjuicio no solamente para los jóvenes que ven truncadas sus posibilidades de incorporarse a la educación superior, sino el propio destino del país, porque cuando tenemos universidades que forman profesionales, lo que estamos apostando es al futuro del país. Pero igual lo ocurre en el tema de educación y salud. Más allá de que los titulares de prensa nos quieran vender la idea, y de paso algunos medios están en ese afán lamentablemente, resulta que tenemos prácticamente congelado el presupuesto para educación, 3.8 del PIB. Es decir,
estamos en los mismos niveles del gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando efectivamente el pueblo ecuatoriano ha venido pugnando y hay un mandato constitucional. A esta altura deberíamos tener el 6%, por tanto eso es un incumplimiento. Pero hay un tema más complejo. En la misma receta del Fondo Monetario nos plantean las privatizaciones, ahora le llaman monetización. ¿Qué nos plantean? Que van a recuperar 2.000 millones de dólares, suena bonito, pero de 3 empresas y 3 importantes elementos del patrimonio nacional. Me estoy refiriendo al Banco del Pacífico, que es un negocio en marcha, que es rentable, de la hidroeléctrica Sopladora, que también está en marcha, y de la telefónica CNT, que pese a que está mal manejada, es rentable. ¿Está olvidando usted una cuarta empresa o una cuarta instalación pública que es Coca-Cola Sinclair, que también se encuentra en estos planes de monetización, dicho por Richard Martínez? Claro, y estamos hablando que 2.000 millones significa que van a vender a precio de gallina flaca, efectivamente, el patrimonio nacional. La pregunta sería, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de estos negocios? Se van a llevar la carne y le van a dejar el hueso al Estado ecuatoriano. Entonces, estamos viendo que en los hechos, el gobierno, más allá que está debilitado porque el 81% de la población cree que el gobierno no actúa de forma adecuada, eso lo dicen las últimas encuestas, pese a que no puede tomar las medidas como él quisiera, fue derrotado por el paro nacional, evidentemente están preparando condiciones para mantenerse en ese camino. ¿Qué significa aquello? Que pese a que el pueblo ecuatoriano ha presentado propuestas muy concretas, porque planteamos, por ejemplo, para reactivar la economía, que se baje el IVA en 2 puntos, con lo cual se dinamiza la capacidad. Hay economistas que dicen que pensar así es ridículo. Lo dijo ayer Mauricio Pozo. Dice, pensar que porque baje el IVA la actividad económica se va a reactivar. Le dice, no, aquí no es así. Hay muchos otros factores, sí, y eso no es lo que va pero Mauricio a ser determinante. Pozo no creo que tenga la autoridad moral, fue quien dirigió los destinos del país y que llevó a la quiebra en los mejores yo momentos. tengo que decirles, es un criterio muy personal, pero me parece que Mauricio Pozo fue uno de los mejores ministros de Economía de los últimos años, en un gobierno ciertamente desastroso del ex presidente Lucio Gutiérrez. Él pudo mantener por lo menos orden en la economía, un criterio muy personal. Bueno, pero economistas hay de todo, y Mauricio Pozo y otros, varios, que han sostenido que las medidas eran las adecuadas, que había que eliminar los subsidios, que hay que privatizar, que hay que despedir en el sector público. Aquí la cuestión, son la cuestión visiones distintas de lo que es el Atariwana, país. porque estamos tratando, hemos empezado analizando varios puntos que se traducen del presupuesto presentado a la Asamblea. Aquí hay un asunto que supongo está claro, tanto para los dos sectores, para el gobierno, de hecho lo está, para el Parlamento Popular, para ponerlo como un colectivo. No sabemos en qué medida de que hay que solucionar un problema del Estado. Las finanzas públicas, no viene al caso este instante el analizar el por qué, pero es el momento que está viviendo Ecuador. Necesitan de oxígeno, necesitan de dinero fresco. Este año las cifras varían, pero se habla de aproximadamente 4.500 millones de dólares que todavía persisten, que el Estado no va a poder cubrirlo y que va a tener que endeudarse o tomar medidas desesperadas como vender Sopladora, Coca-Cola, Sinclair, CNT, Banco del Pacífico y tener algo de dinero fresco para esto. Pero el dinero no puede inventarse, el dinero tiene que venir de algún lado. Y si no hay soluciones pragmáticas, efectivas, no aspiraciones como que se recupere el dinero de la corrupción. Esto sí, debe hacerse, pero se lo hará en un largo plazo. Son procesos sumamente complejos. Además, está de por medio todo esto de si hay realmente una intención y una voluntad política para hacerlo. Se necesita dinero ya, y estas son pocos las posibilidades que existen. Entonces, lo que le planteo es, socióloga Atariwana, ¿qué propone el Parlamento Popular como una medida para equilibrar ahora las finanzas del Estado? A ver, la privatización le rendiría 2.000 millones según el gobierno. La elevación de los combustibles entre 700 millones, ahora que han renunciado a subir todo. Pero la propuesta del Parlamento de los Pueblos plantea una medida que, si hubiera voluntad política, ahí es el tema, si hay la voluntad política para establecer que los que más tienen, más contribuyen, que es un principio constitucional. Aquí hay 270 grupos empresariales, los más grandes, que representan el 1% de la población, pero que tienen ingresos en el 2017 de 68.000 millones de dólares.
¿por qué no establecemos efectivamente un cobro adecuado del impuesto a la renta a esos sectores? Hoy ellos están... ¿Estos sectores no pagan impuesto a la renta? Pagan un impuesto a la renta que no llega sino al 2.5%. 2.5 de 2.5 de los ingresos. Pero al 25% de sus utilidades. Por lo menos al 25% de sus utilidades. Aquí lo que se plantea es por qué el SRI, mientras hay empresas que respecto a sus ingresos tienen... Sí, pero es que, perdóneme, no podemos partir necesariamente, no es lo más correcto, no somos expertos en el tema ni de lejos y podemos equivocarnos en lo que estamos diciendo, pero el imponer impuestos a los ingresos es algo muy equivocado. Lo que tiene que ponerse es impuestos a las utilidades, de allí viene el principio del impuesto a la renta, lo que usted gana. Usted puede mover mucho dinero y perder dinero y no hay razón para que encima de eso tenga que... estimado, pero si alguien tiene ingresos en 68.000 millones de dólares, no es que están ganando 100 millones, discúlpeme. O sea, estamos hablando que estarán ganando esos montos, un 10%, estarán ganando 60 millones y de allí un 25% estará pagando de impuesto a la renta. Es lo que debería estar sucediendo si es que no está fallando el SRI y el sistema de recaudación de impuestos. Primero, en establecer efectivamente cuál es la renta de esos grupos. Porque hay grupos que pagan hasta el 7% en comparación a sus ingresos y hay otros que apenas llegan al 2%. ¿Por qué? Tienen más ganancias. Están perdiendo tanta plata, pobrecitos. No creo que sea así. Dos, un impuesto al patrimonio de esos grupos, pues, el 1%. O sea, si tiene un patrimonio, aquí hay 1.300 empresas que facturan 10 millones al año. ¿No es cierto? No estamos hablando de la pequeña y mediana empresa, que además es la que genera trabajo, la que efectivamente está cargada de impuestos. Pero los más grandes no quieren. La banca, 564 millones de ganancia líquida. Y si vemos todos los 12 años, estamos hablando de casi 4.000 millones de ganancia. ¿Por qué no se establece efectivamente un aporte especial de la banca? Esos grupos, cuando hablábamos de eliminar, el gobierno hablaba de eliminar el combustible, decían, no, todos tenemos que poner. Ahora que les planteamos que ellos que sí tienen, pongan algo, ponen el grito en el cielo. Entonces es un elemento. Vayamos al SRI, mi estimado. Pero vayamos por partes, Termino esta partecita nomás. Digamos que el gobierno tiene la voluntad política de hacer que los más ricos paguen más y de que esta cifra lo cubran ellos. ¿Cómo va a operativizar usted ese aumento drástico del impuesto a la renta? Pues tendría que duplicarse el impuesto a la renta, ya no ser un 25%, sino un 50% lo que tengan que pagar estos grupos económicos. ¿Cómo lo haría? Hay todo un proceso que tiene que ser legal, que tiene que ser tratado en la Asamblea Nacional, posiblemente cambiar leyes tributarias en el país. Esto tomará tiempo, si es que se lo llega a hacer. ¿Cómo se va a lograr este cambio tan radical en la legislatura ecuatoriana? Y más allá de eso, le dejo también planteado, ¿qué tan interesante va a ser para Ecuador invertir aquí en un país en el cual el impuesto a la renta bordea el 50% cuando no tenemos retribución siquiera en buenos servicios públicos? No creo que se trate de duplicar el impuesto a la renta, se trata de que el SRI cumple con su papel y establezca efectivamente mejores condiciones para ubicar en qué medida estos grandes grupos cumplen la actual ley. Hoy mismo, sin hacer mucho esfuerzo, dice la CEPAL, que el impuesto a la renta hay una elusión y evasión sobre 4 puntos del PIB. Eso es 4.000 millones de dólares. ¿Por qué ocurre eso? Ahí se ha detectado esas famosas empresas fantasmas que hacen facturas y que efectivamente permiten que se vadan los boletos. Hay una cifra justamente el día de hoy que hablan de 2.700 millones, algo así, en 8 años. En 8 años, lo que se ha evadido a través de esas facturas falsas. Facturas falsas, pero hay otros mecanismos. La propia CEPAL, porque no es que nos inventamos nosotros, los expertos economistas dicen, al menos debemos recuperar el 4% del PIB. Pero ahora mismo, como actualmente el SRI, luego del perdón que hizo Correa y luego Moreno, de la famosa remisión, cobraron 1.000, pero perdonaron 1.000 en intereses. Pero ahí hay 2.500 millones de deudas en firme.
en firme. No están solamente en antes litigio. De alejarnos de los puntos anteriores, porque si no nos metemos en una licuadora con demasiados elementos sociales. Pero precisamente no hay la voluntad política de cobrar los impuestos de que estos a los ricos. 4.500 millones podría cubrirse si es que se pone la mano dura con los ricos. Si dividimos estos 4.500 millones de dólares para 270 empresas que usted ha mencionado, es su cifra de empresas grandes en el Ecuador, nos va a dar una cifra de aproximadamente 17 millones de dólares. ¿Cree usted que existen 270 empresas, yo le diría no 270, que existen 10 o 15 empresas ecuatorianas que puedan soportar un egreso extra de 16 o 17 millones de dólares en el año para resolver la crisis? No se trata mecánicamente, son 270 grupos empresariales, son 1.300 empresas, pero estamos hablando de gente que factura, reitero, no 10 millones, no 100 millones, están facturando sobre los 1.000 millones de dólares. Estamos hablando en ganancias el tema de la banca. Entonces, son temas efectivamente posibles. O sea, se trata de ubicar. Le cargamos al conjunto de la sociedad, le sacamos la sangre al cangrejo, el pueblo ecuatoriano que no tiene empleo, que pague la crisis, o quienes sean beneficiarios han sido beneficiarios de todos estos años de los grandes negocios que han acumulado, que tienen el patrimonio equivalente al 70% del PIB ecuatoriano, sí, pueden efectivamente y deben contribuir. Quisiera decirle, sociólogo, que estamos absolutamente de acuerdo que hay una excesiva concentración de la riqueza en pocas manos, y es un fenómeno no solamente de Ecuador, es un fenómeno mundial. Hay cifras que dan de que el dinero, esto por entidades de prestigio, que tienen 26 hombres los más ricos del planeta, equivale a todo el dinero que tiene la mitad de la población del planeta. En alguna forma esto se replica en Ecuador. Pero lo que quisiera pedirles, más allá de estar conscientes de estas realidades, es que se den soluciones pragmáticas, no aspiraciones, porque las aspiraciones están allí, pero aspiraciones que puedan ser viables, que se puedan cristalizar, además con las urgencias de plazo que requiere el Estado ecuatoriano. A ver, nosotros pensamos que no podemos renunciar a que haya justicia social y tenemos que plantearlo. Muy bien, que nos diga el gobierno y que nos digan los empresarios y los banqueros que no se puede, que pobrecitos no pueden ganar, y que quede claro efectivamente que la sociedad es injusta y que hay dos polos. Allí viene una posibilidad, porque si no nos piden el sacrificio solamente a los 17 millones. Allí viene la otra posibilidad con la que iniciamos esta entrevista, es el diálogo, la conversación, discutir y llegar quizá a soluciones que puedan ser factibles de parte y parte. Tienen que ser factibles en la medida que pongamos al centro los intereses nacionales y no los intereses y privilegios de unos pocos. Miren, ahora los grupos empresariales, la derecha, los grandes medios han dicho que el levantamiento popular ha puesto en peligro la democracia y que hoy el ejército, todos deben defender la democracia. Lo que están llamando en realidad es a defender sus privilegios. No puede haber democracia, no puede haber justicia, efectivamente, si es que existe inequidad, y en eso debemos avanzar. Ahora, si ellos no quieren dar un solo gramo de apoyo a la situación política, que lo digan claramente. No más impuestos, no queremos, porque queremos seguir ganando y tener las multimillonarias ganancias. Una. Dos, hay otros elementos que tenemos. Volvamos al tema del IVA, más allá de la opinión de Mauricio Pozo. Nosotros sostenemos con varios economistas de que de bajar 2 puntos del IVA, en primer lugar, establece una mayor recaudación, porque al bajar hay una mayor... el economista Marco Flores, por citarle otro ejemplo, él dice lo contrario. Él está de acuerdo con usted. ¿No? Él dice que sí se va a catalizar habría, según los cálculos de los economistas heterodoxos, recuperaríamos al menos 400 millones más, paradójicamente bajando la tarifa del IVA. Pero además hay un elemento positivo, es que le devuelve capacidad adquisitiva a las personas. Hoy podemos decir la inflación es prácticamente cero, pero no significa que la gente tiene con qué comprar. La inflación es cero porque los salarios están congelados, porque la mayoría de los trabajadores y la fuerza laboral tienen ingresos inferiores al salario mínimo vital, y eso implica que está contraída la economía. Pero si le devolvemos vía disminución del IVA,
capacidad adquisitiva a la población puede comprar, satisfacer sus necesidades. Eso significa que los almacenes pueden salir de su mercancía y pueden pedir a los proveedores. Eso significa que entonces las fábricas tienen razón de producir y por tanto se genera empleo. Esa es una medida concreta. ¿En qué medida efectivamente el gobierno y los empresarios están dispuestos a aquello? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con la banca para bajar los créditos productivos, por ejemplo? Con esas ganancias multimillonarias que tienen, ¿por qué seguimos con créditos productivos que son realmente onerosos, que saben a chulco, que permitirían que la pequeña y mediana empresa, que los famosos emprendimientos puedan generar empleo? Pero hoy es prácticamente imposible que las pymes puedan sobrevivir. Vayamos, sociólogo Tarihuana, sobre la posición del Parlamento Popular, de las organizaciones políticas, entre ellas la que usted representa con respecto a los combustibles. No van a permitir el alza de un solo centavo a los combustibles, a pesar de estar conscientes de que buena parte de eso va también a subsidiar al bolsillo de los más ricos. Nosotros hemos dicho, y compartimos una declaración que hizo Leonidas Diza, si es que van a focalizar, que focalicen arriba, pues. ¿Por qué, por ejemplo, vamos el famoso diésel industrial? Y acaba de darse una publicación donde se establece que el 883 no tocaba el diésel industrial. Me estoy refiriendo al diésel que utilizan la flota pesquera atunera de este país, la que utilizan los camaroneros, entre otros. La pesca. La pesca, y no me refiero a artesanal, sino a los grandes grupos, fundamentalmente en Guayas y Manabí, que tienen ellos sí subsidio. Porque esa es una diferencia que va a ubicar. Ellos no están pagando ahorita están pagando, tienen subsidios de 70 centavos por galón. Más barato aún que lo que... Claro, ahí podríamos recuperar. Por ejemplo, si quieren focalicen aquello. Ahí recuperaríamos 175 millones. Es una medida práctica y factible, porque es simplemente una decisión ¿por qué no lo hacen? Seguramente porque los grupos vinculados al Partido Social Cristiano, a grupos empresariales fuertes de la costa, no lo permiten. Y pero ahí se van a enancar para esto también en los pescadores artesanales, porque van a ser ellos quienes van a decir, nos van a afectar a nosotros también. Bueno, pero hay formas efectivamente de establecer que el precio para los pescadores artesanales, que además son algunos miles de personas, puedan tener acceso a eso, porque es distinto tener un buque que sale de alta mar a tener una canoa que recupera. Usted ha hablado de muchas situaciones que sin duda tienen que ser revisadas. Algunas darán resultados en el largo plazo, otras podrían ser cristalizadas en cortos plazos o medianos plazos. Pero hablemos también de otra faceta del presupuesto que está en manos de la Asamblea. ¿Cuánto hay en subsidios que está al momento cubriendo el gobierno ecuatoriano? ¿Los habrá visto también? Bueno, ellos hablan, por ejemplo, dicen subsidio el cumplir la obligación constitucional del 40% de las pensiones jubilares. Eso no es un subsidio, esa es una obligación del Estado. Pero es un subsidio. No es un subsidio porque... Es un subsidio porque la jubilación debería ser parte del ahorro de cada uno de los trabajadores, un ahorro que sea cuidadosamente cultivado, por decirlo así, que genere intereses, que sea invertido en buenos negocios y que eso garantice una digna vejez para los ecuatorianos. Si el Estado tiene que solventar como lo hace, más allá de que sea o no una obligación constitucional, está subsidiando. ¿Es un subsidio? No, yo creo que no. Es un tema conceptual y era la razón por la cual Rafael Correa perjudicó al IES y a los jubilados y durante 4 años no entregó. No estoy diciendo que esté mal, pero es un subsidio. Yo creo que es parte, es como cuando hablamos, que es el tema de, cuando hablan de los ricos es incentivos y ahora van a aprobar en el famoso ley económica urgente incentivos. Es decir, ¿qué es sino incentivos que estén exonerados del impuesto a la renta supuestamente para que van a generar empleo? Eso no un subsidio de haber perdonado los intereses en la última remisión a los grupos empresariales. Pero no nos perdamos, subsidio o no, ¿cuánto hay en subsidios en el presupuesto 2020? Bueno, depende qué incluimos ahí, pues. O sea, es un tema conceptual, es más o menos como dicen ahora la CNECID, no hay rebaja en las universidades. O sea, finalmente los números están ahí, ¿no es cierto? Yo creo que hay subsidios que deben mantenerse obligatoriamente, como el bono de desarrollo, como el tema de los combustibles. Pero deme una cifra del subsidio.
con las consideraciones que sean. No, entiendo que está entre los 3.000 millones más o menos, 3.000, depende, si incluye la obligación del 40%, estamos hablando de 1.300 más. Bueno, al momento se supone, y aquí les cito cifras oficiales, de que Ecuador tendría subsidios por 7.000 millones, pretende el gobierno bajarlos a 5.500 millones con la nueva proforma. Esas son las cifras. Habría que ver. Entonces, también el cumplir con el derecho de educación sería un subsidio hacia la juventud. Yo creo que no. Es obligación constitucional. Allí sí no creemos que es un subsidio. Pero obviamente habría que ver y redefinir la política. Estamos hablando que están estableciendo una amortización de la deuda. Ese es el otro gran problema que de manera sesgada hemos tratado con usted. El problema en Ecuador es que se paga impuestos y hay mucha gente que lo hacemos. Usted seguramente lo hace y yo lo hago. Lo hacen grandes, pequeñas, medianas empresas. El problema es cuánto retribuye el Estado por esos subsidios, qué grado de seguridad, qué servicios públicos. ¿Se va usted a un hospital público cuando tiene que hacerse una cirugía? Incluso el propio Seguro Social le hace pensar a uno 2 veces. ¿Qué certezas tenemos en cuanto a las universidades, a la calidad de la educación que se está dando, a su supervivencia cuando estamos con estas amenazas de fuertísimos recortes que se van a hacer? Mientras tanto, nadie nos dice se va a rebajar los impuestos. Pero yo creo que la conclusión no puede ser que no hay que pagar impuestos. No. Yo creo que la reflexión debe ser de que el que más tiene más pague, es un principio constitucional. Debe haber más impuestos directos que indirectos. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto que castiga por igual a la mayoría de ecuatorianos. Y obviamente debemos ubicar que al tiempo que se cumple esta obligación, porque el presupuesto tiene que financiarse o de la venta del petróleo o de impuestos, y ahora en deuda, ¿no es cierto? No hay otra fuente. Sí. ¿No es cierto? Lo que debe implicar es que los ciudadanos podamos reclamar, primero, que se asigne en las prioridades nacionales. ¿Cuáles son las prioridades nacionales? Desarrollo agropecuario, educación, salud, seguridad social. Y que se establezca de que estos elementos del Estado los cumplan y pidamos calidad en los servicios, por supuesto. O sea, no hay que separar las dos cosas. Pero obviamente, ahora, pongamos el caso de la Universidad Estatal de Cuenca, por ejemplo. Nosotros tenemos que, entiendo que la juventud, la población de Cuenca reclamará de que no haya un recorte. Pero con la misma energía tiene que reclamar para que la universidad cumpla sus actividades académicas de investigación y pueda ampliar incluso la oferta. Hay más de 200.000 jóvenes que cada año se incorporan y no pueden acceder a la educación superior porque no hay oferta académica en todo el país. Entonces, estamos hablando que como sociedad, el Estado, recuperando los recursos, los debe invertir de manera responsable. Hay muchísimos temas más que se podrían hablar sobre esto, socióloga Tarihuana, pero quisiera llegar a una parte conclusiva. ¿Qué pueden hacer los sectores sociales? ¿Qué puede hacer este Parlamento Plurinacional, que ha dicho que va a reestructurar las sugerencias de medidas económicas para que las partes se acerquen, para que exista diálogo? Creo que lo último que queremos los ecuatorianos es otra paralización similar a la que hubo en octubre, que nos afecta muy negativamente a todos. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que corresponde. En primer lugar, presentando propuestas. Hay una serie. Se puede o no estar de acuerdo, se puede profundizar, pero está presentada en las mesas la propuesta del Parlamento Plurinacional, que no solamente es tributaria, hay elementos laborales, hay elementos agropecuarios, ambientales, que hemos planteado discutir no solamente con la Asamblea y el Gobierno, sino con la sociedad en su conjunto. Por supuesto, eso no significa que nos quedemos callados y que critiquemos lo que consideramos equivocado. Si se va a aprobar ese proyecto económico urgente, será nefasto para el país. Si se aprueba la proforma con recortes a las universidades, con congelamiento de educación, será nefasto para el país. Y obviamente, nosotros creemos que es importante mantener la movilización de manera organizada, de manera pacífica, pero hacer escuchar la voz del pueblo. Yo creo que nos queda una de las enseñanzas de octubre fue esa. Si los gobernantes se niegan a escuchar al pueblo, el pueblo debe hacerse efectivamente escuchar. Volvemos al caso de la Universidad de Cuenca, le escuchaba al panelista anterior. Él nos hacía en cuenta cómo el año pasado la Universidad de Cuenca fue un ejemplo. Si no se levanta, el recorte había. Millones, ahora mismo, si la juventud universitaria de la Central, de la Estatal de Cuenca, de Guayaquil, no levantan su voz, seguramente el gobierno dirá bien gracias y Richard Martínez consumará ese recorte presupuestario. Bien, gracias por su presencia. Ha escuchado al sociólogo Giovanni Tarihuana, él es director del Movimiento Unidad Popular y hoy viene a Cuenca
en calidad de invitado para el Parlamento Plurinacional, que tendrá un acto hoy en la universidad, 5 de la tarde. 5 de la tarde, un debate con Yacu Pérez, alguna catedrática universitaria, para discutir precisamente... ¿En qué lugar de la universidad es? Si se me va el sitio preciso. Gracias, socióloga Tarihuana.